y se lo voy a leer. Dice el primer ejercicio que vamos a hacer. Aquí únicamente en la tabla voy a sacar los datos. 1. Un galón de combustible de un automóvil tiene una capacidad de 25 galones. Si está lleno de gasolina, tiene un DR, o sea, una densidad igual a 1.32 slug sobre pie. Entonces hay un volumen del tanque de gasolina que tiene 25 galones. Calcule el peso del combustible en libra-fuerza. Entonces, peso y las unidades que me pide son libra-fuerza. ¿Okay? Entonces, de datos tenemos la densidad y tenemos también el volumen. Entonces, esos galones vamos a convertirlos a un volumen de pie, ¿ok? ¿Por qué lo vamos a convertir a pie? Porque nuestra densidad la tenemos en unidades de volumen en pie al cubo. ¿Okay? Generalmente ese dato lo van a tener ustedes. Entonces hacemos lo siguiente. Convertimos 25 galones por... Entonces sabemos que un galón está en el formulario que les pasé, si quieren se lo imprimen. Son 231 pulgadas al cubo por 12 pulgadas hacen un pie. Entonces lógicamente, para que sean unidades de volumen, elevamos todo esto al cubo. ¿Ok? Esto me va a dar un resultado. A ver si la calculadora. Esto nos va a dar un resultado de 3.342 pie al cubo. ¿No? Entonces, galones a pie cúbico, porque la densidad está en pie cúbico. ¿Okay? Si estuviera en galones también la densidad, lo dejamos ahí, no sucede nada. Entonces, un galón tiene 231 pulgadas cúbicas. Esto es así. Ya, directamente 231 pulgadas cúbicas y 12 pulgadas hacen un pie, y como yo quiero transformar unidades de volumen, elevo al cubo. ¿Okay? Únicamente por este caso. Mira, 3.342 pies cúbicos. Entonces ya tenemos el dato. Entonces recordemos que peso específico es igual a la densidad por gravedad. Recuerden que el sistema de unidades que estamos utilizando para este ejercicio es el inglés o el americano. Americano o inglés. ¿Ok? Entonces, lógicamente, en este sistema la gravedad no es 9.81 porque ese es del sistema internacional. La gravedad para este ejercicio es 32.2 pie por segundo al cuadrado. Es bueno siempre que esto se lo noten en un costadito, en un lado del ejercicio, porque al inicio, ¿no? Cuando hagan ejercicio, porque a veces uno se chipa, a veces uno dice, ya lo sé, digamos, pero no lo toma en cuenta, y aquí uno le pega y le pone 9.81, digamos, cosa que es incorrecta. ¿Ok? Entonces, de aquí tenemos el siguiente dato, que peso específico, esto aquí es igual, el peso específico es igual a una unidad de peso o una unidad de fuerza entre volumen. ¿Okay? Nótese la diferencia auxiliar, la diferencia entre densidad. Bueno, aquí la densidad, entre la densidad y el peso específico no son distintos. Lógicamente la densidad es masa entre volumen
pero el peso específico es peso entre volumen. ¿Ok? Masa en sistema internacional son libras. Peso en sistema internacional son libra fuerza. El peso específico está afectado por la gravedad. ¿Es la densidad? No está afectada. Esa es la diferencia entre peso específico y densidad. ¿Ok? Y es una característica muy importante de los fluidos, ya que después vamos a ver cuando hagamos compresibilidad de fluidos, que estamos trabajando como es hidráulica 1 con fluidos incompresibles, los fluidos compresibles y los incompresibles. Los que son gases son los compresibles, los que son fluidos son los incompresibles. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto de acá, reemplazamos en nuestra ecuación que tenemos peso entre volumen. ¿Qué nos pedía el ejercicio? Dice calcule el peso, entonces, del combustible en libra fuerza, igual ρ por gravedad. Entonces finalmente, despejando, peso es igual a ρ por gravedad por volumen. ¿Okay? Entonces finalmente reemplazamos en la ecuación. Peso va a ser igual. Siempre les aconsejo eso yo, que reemplacen en la fórmula. ¿Ok? Reemplácenla siempre. Al final, o sea, hagan la ecuación, que es esta de acá, y al final recién reemplacen los valores, porque a veces lo reemplazan en el medio y se chispan y es un lío al final. Entonces empecemos a reemplazar el ρ, a que es igual 1.32 slug sobre pie cúbico por la gravedad, ya les había dicho que es 32.2 pie sobre segundo al cuadrado, y esto multiplicado por el volumen que hemos sacado previamente, 3.342 pie cúbico. Analizando las unidades, pie cúbico con pie cúbico se van. Ahora vamos a hacer un análisis aparte para slug, porque es una unidad que hasta yo me confundía, digamos, cuando lo vi. Y pie segundo al cuadrado. ¿Ok? Ahora les defino qué es un slug, y al multiplicar por pie segundo al cuadrado van a ver que nos queda libra fuerza. Entonces aquí, multiplicando los coeficientes, me queda 142.05. Slug, como se define, es una libra fuerza entre pie sobre segundo al cuadrado por, aquí tenemos pie sobre segundo al cuadrado, que es esto de acá. Estamos analizando las unidades. Entonces, numerador con denominador se van. Este pasaría a multiplicar arriba, entonces sería como un numerador, se va con este denominador. ¿Ok? Se anulan y las unidades son libra fuerza, por lo tanto nuestro ejercicio estaría correcto. 142.05 libra fuerza. Entonces, esta sería la respuesta que estaríamos buscando. Este ejercicio, ¿tienen alguna duda? Consulta, chicos. Ejercicio introductorio. Entonces aquí vamos a definir slug.
Slug, la aceleración que recibe libra fuerza. Bien, segunda barra. Ya. ¿Tienen consultas, dudas, chicos? Hola. ¿Están ahí? No, ninguna. Ya. Entonces pasemos al siguiente ejercicio. Ya un poquito aplicado de lo que han debido ver de esfuerzo cortante, ya. Dice el problema: dos placas se encuentran a una distancia delta y, una dista de la otra. Si la placa inferior está fija y la superior se encuentra libre de moverse bajo acción de una masa de 35 gramos. Si el fluido de la placa es aceite que tiene una viscosidad de tanto, 6.35 por 10 a la 3 pascales por segundo, y el área de contacto de la placa superior al aceite es de 0.85 metros cuadrados. Encuentra la velocidad de la placa superior cuando está a una distancia de 1 centímetro. Entonces, el problema es el siguiente. Con ingeniería lo bueno es que es full práctico, digamos. Mientras ustedes más ejercicios hagan, más le van a entender a la materia. Una consultita, el enunciado del ejercicio me lo va a pasar al grupo. Sí, se lo paso, se los escribo. Por favor, para tener una idea de lo que estoy haciendo. Ya, listo. Entonces tenemos lo siguiente, miren. Esta superficie, esta es la superficie fija. Esta es la superficie que está fija. Superficie fija. Y la superior dice que es una superficie libre, ¿no? Esta es la superficie libre. Esta tiene una fuerza. Vamos a colocarle esta polea porque esto es lo que estaba representado en el dibujo cuando yo lo saqué del libro. Por acá. Listo. Entonces, y aquí existe esa fuerza que les dije. Es una masa de 35 gramos. Entonces tiene una masa. Listo. Entonces analizamos los datos. Este valorcito de acá, por si acaso, este valorcito por si acaso es delta Y. ¿Okay? Entonces datos, tenemos datos la masa, que son 35 gramos. Tenemos de dato mu. Este dato es la viscosidad. También tenemos de dato el área de contacto de la placa superior. Tenemos mu, tiene una unidad de 6.35 por 10 a la 3 pascales por segundo. Cuando tenemos pascales por segundo estamos hablando de la viscosidad dinámica, y si nos dan metros cuadrados sobre segundo es viscosidad cinemática. ¿Okay? En cualquiera de los dos podemos hacer la conversión. El área de contacto, es decir, esta área de acá, esta área de acá,
Este es el área de contacto. Obviamente si esto lo dibujamos en 3D, es así, se ve así, chicos. En 3D esto se va a ver más o menos algo así. Entre eso lo haré más o menos así. Lógicamente esta área de abajo es la misma que la que está arriba, ¿no? Entonces es como si fuera toda esta área, ¿ok? Esa es la área de contacto. Entonces esa área de contacto es 0.85 metros al cuadrado. Nos pide cuando delta Y es igual a 1 centímetro. Entonces 35 gramos, para pasarlo a kilogramos, se divide entre 1000, ¿no? 0.035 kilogramos. Enseguida lo vamos a hacer también. Y centímetros, para pasarlo a metro, dividimos entre 100, 0.01 metro. Entonces, las conversiones las vamos a realizar acá. 35 gramos por... Entonces nosotros sabemos que 1000 gramos hacen 1 kilogramo. Se anulan gramos con gramos y tenemos 0.035 kilogramos. La masa que está empujando hacia abajo al cuerpo. Tenemos también el delta Y, que mide 1 centímetro. Nosotros sabemos por conversión que 100 centímetros hacen 1 metro. Se anulan centímetros y me quedan en metros, por lo tanto va a ser 0.1 metro. Y ahí vienen los resultados que coloqué arriba. Ok. Entonces, analizando este elementito de acá, lo voy a pasar más para allá. Analizando la masa. La masa, su dirección del peso siempre está dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿correcto? Entonces, esa dirección es el peso de ese elemento, que es masa por gravedad. Entonces, para equilibrarse, aquí se genera una tensión, aquí se genera una tensión, voy a llamarle T, y esa misma tensión es la que va a jalar a este cuerpo. Esa tensión viene acá. Entonces, esa tensión es igual al peso del cuerpo, ya que son las únicas dos fuerzas que actúan ahí. Entonces multiplicamos masa 0.035 kilogramos por la gravedad, 9.81 metros segundo cuadrado. Entonces nosotros sabemos que Newton se define como kilogramo metro por segundo al cuadrado, es decir, el peso que se acelera. Multiplicando, sabemos que T va a ser igual a 0.34 newtons. Siempre colocar unidades, por favor, porque en su examen a veces no colocan unidades y la ingeniera piensa que copiaron o matonearon o cualquier cosa. ¿Ya? 0.34 newton. Teniendo ese dato, es decir, ST, la tensión, es la fuerza que está haciendo empujar esto de acá. Al haber una fuerza en esta dirección, existe una aceleración en esa dirección y por lo tanto esta masa se está moviendo hacia la derecha. ¿Ok? A ver, alguien escribió en el chat. Sí, ya. Este cuerpito se está moviendo para acá.
Aquí existe un líquido que es aceite. No lo dibujé, pero lo vamos a dibujar. Que es aceite. Cuando tenemos un fluido sobre una superficie fija y arriba tenemos una superficie que se desliza, es como cuando ustedes coloquen plastofora encima del agua en una piscina, se va a mover, ¿no? O sea, algo similar pasa acá. Pero aquí estamos hablando de fluidos con una viscosidad alta, ¿ya? Son espesos, por ejemplo, los aceites tienen esa viscosidad. Entonces, más o menos explicándole qué es lo que sucede. Tenemos la superficie superior, la superficie inferior. Estoy hablando, haciéndole como un zoom, ¿no? Entonces, aquí tenemos acá. Las tensiones cortantes se comportan de esta forma. Es máximo en la superficie donde de contacto y es mínimo en la superficie fija. Sí. Entonces, a cada delta y que tengamos, vamos a tener un delta de velocidad, una variación de velocidad. ¿Ok? De lo que nos interesa saber es la máxima variación de velocidad. Esto de acá, delta B, se produce con un delta Y grande, digamos. Sí. Acá. Ahí viene la fórmula. La fórmula nos dice tau, esfuerzo cortante, la viscosidad dinámica por la variación de velocidad entre el espacio que hay entre ella, delta Y. Pero de mecánica de materiales sabemos que el esfuerzo cortante, esto de acá, es igual a fuerza entre área, porque está cortando. Recordemos cómo es el esfuerzo de corte. Si yo tengo, digamos, una grapa, una madera así, tiene un tornillo, y tengo otra madera, y tengo otra madera aquí atrás, digamos, otra madera así. Entonces, ¿qué va a suceder? El pernito adentro tiene esta sección, entonces se van a producir los esfuerzos de corte. Si yo esto lo jalo así para allá y esto se jala para allá, ¿qué va a pasar? Aquí va a generar esfuerzo de corte en esta dirección, y este es el área de corte, ¿okay? En esta dirección. Entonces de ahí viene, digamos, que tau, el esfuerzo de corte, es igual a P entre el área de corte. Ya, volvamos a la fórmula donde estábamos trabajando. Igual a mu por variación de velocidad entre la variación de altura. Despejando lógicamente la velocidad, tenemos lo siguiente, que la diferencia que el delta de velocidad es igual, este que está dividiendo pasa a multiplicar, y este que está multiplicando va a pasar a dividir, me va a quedar fuerza por dy entre A por mu. ¿Okay? Entonces, como estamos trabajando con la máxima separación, la velocidad va a ser la máxima. Entonces, la velocidad es igual a F por dy
entre A por mu. Reemplazando los valores. Siempre llegan a la ecuación y recién reemplacen los valores. ¿Ok? Se les va a facilitar mucho a ustedes para los ejercicios. Entonces tenemos lo siguiente: velocidad igual la fuerza, ya la hemos hallado, la fuerza vale 0.34 Newton. Por diferencial de y, eso ocurre, nos pide allá la velocidad cuando está a una distancia de 0.1 metro o 1 centímetro. El área en contacto con la placa superior con la placa inferior que está fija es de 0.85 metros cuadrado por la viscosidad cinemática, 6.35 por 10 a la 3 pascales por segundo. Entonces, ¿qué me queda? Velocidad igual, analicemos las unidades. Pascales, por si acaso, es unidad de fuerza entre unidad de área, y esto es igual a metros cuadrados, a Newton en sistema internacional sobre metro cuadrado. Entonces, Newton sobre metro cuadrado lo tenemos acá, mira, aquí. Por lo tanto, si eso está en el numerador, pascales está en el denominador. Entonces, pascales con Newton sobre metro cuadrado se va. Y me quedan metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicando y dividiendo los coeficientes, tenemos lo siguiente: 6.3 por 10 a la menos 7 metros sobre el segundo. Y ya tendríamos nuestro problema resuelto. Esta es la solución para el segundo ejercicio de ahora. ¿Tienen consultas de este ejercicio? Vamos a ver ahorita si quieren un caso especial que puede que dejen del examen de este tipo de ejercicio, donde ya el área de contacto ya no es una superficie, sino que tenemos que hallarlo. Es decir, el ejercicio que puedo mostrar ahorita es el siguiente. El planteamiento es así. Se tiene lo siguiente: se tiene una tubería y aquí adentro está ese cuerpo que se está desplazando. Esta es una tubería que no tiene límite, y aquí está ese cuerpo que se está desplazando. Entonces, si quieren un spoiler, el área de contacto es toda la superficie del cilindro a lo largo de toda su circunferencia. Si este cilindro yo lo abro, tengo lo siguiente en mano: tengo esto y esto. Esta es la superficie de corte. Ya. ¿Quieren hacer ese ejercicio ahorita? Es un caso especial de este. Les pregunto. O quieren que vayamos directo a coeficiente de compresibilidad. Escriban en el chat o prendan su audio, no pasa nada. Hola. El primer ejercicio que nos mostraste es que por ahí tiramos nomás. Ya. Entonces el especial, ¿no? Hagámoslo entonces. Estos son los siguientes datos. Tenemos un cilindro de 50 milímetros de diámetro. Entonces aquí vamos a estar los datos.
El ejercicio 3 es un caso especial del de arriba. Tenemos datos. Ya. Un cilindro de 50 milímetros de diámetro y 0,10 metros de longitud se desliza verticalmente hacia abajo en un tubo de 52 milímetros de diámetro. Es necesario el espacio entre el cilindro y el tubo, que está lleno de aceite, donde su viscosidad dinámica es igual a 1.9 newton sobre metro cuadrado por segundo. Determine la velocidad del cilindro si su peso es de 16 newton. ¿Qué velocidad está bajando? Dice. Entonces, primero anotamos los datos del cilindro que se desliza. ¿Qué tenemos? Tenemos diámetro, 50 milímetros. Tenemos una longitud o altura, que en un cilindro nosotros sabemos sus características de un cilindro por un diámetro y por la altura. 0.10 metros. Listo. Cilindro que se desliza. Y anotamos los datos del tubo. El tubo tiene un diámetro de 52 milímetros. Entonces, la viscosidad dinámica o absoluta en ese tubo, debido al fluido, es de 1.9 newton sobre metro cuadrado por segundo. Y yo ya les expliqué que newton sobre metro cuadrado son pascales por segundo, en las unidades que tendríamos. Determine la velocidad si el peso del cilindro que se desliza. Entonces aquí nos faltó un dato. Entonces la masa de ese cilindro es de 16 newton. Incógnita, la velocidad. ¿A qué velocidad se está deslizando? Entonces el gráfico. ¿Cuál sería el gráfico? Hagámoslo. A ver, ahí está. Ya, este es el tubo. Y este es el cilindro que se desliza. Listo. Este es de un color rojo. No, este no. Este es color negro. Ya. Ahora estoy dibujando el cilindro que se desliza, ¿ok?
que no hay tanto problema con eso. Entonces, el diámetro del tubo, sabiendo que este es el eje de toda la figura, entonces, de aquí hasta el cilindro grande, ¿cuánto es su diámetro? 52 entre 2, pues no. Si el diámetro es 52 milímetros, el radio del tubo entre 2, ¿cuánto sería? 26 milímetros. Y del cilindro que se desliza, su diámetro es igual a 50 milímetros y su radio es igual a 1 milímetro. Entonces, si aquí hacemos un zoom, acercamos y vemos qué es lo que sucede en esa parte, vamos a tener lo siguiente. Y entonces está pasando lo siguiente: tenemos esta capa, la roja es el tubo que se desliza y la azul es el tubo que permanece constante. Entonces delta y, miren, entonces los esfuerzos como van a hacer, se están deslizando para abajo, ¿no? Las velocidades para abajo, tanto los esfuerzos de corte se van a ver de la siguiente forma. Así. Como yo quiero todo el esfuerzo de corte, entonces esto es delta y esto es la velocidad que necesito tener. Entonces, delta y que es igual al radio del tubo menos el radio del tubo que se desliza. Esto lo sabemos por el gráfico. Aquí. Este espacio es la distancia que hay. O sea, delta y, aquí me equivoqué, no es 1 milímetro, es 25 milímetros. Entonces realizamos la diferencia entre el radio del tubo menos el radio del cilindro que se desliza. Delta y va a ser igual, radio del tubo 26 milímetros menos 25 milímetros del tubo que se desliza. ¿Ok? Por lo tanto, finalmente delta y igual a 1 milímetro. Convirtiendo 1 milímetro a metros, sabemos que 1000 milímetros hacen 1 metro. Milímetros con milímetros se van y me queda 1 por 10 a la menos 3 metros. Listo, con estos datos ya podemos ir a la fórmula. Aquí me olvidé mencionar que la altura del cilindro que se está deslizando es igual a 0.1 metro o 10 centímetros. ¿Okay? Hagamos el ejercicio. Ok, sí, ya lo estamos haciendo. Entonces partamos de la fórmula. Tau es igual a la viscosidad absoluta, variación de velocidad entre dy. Entonces, sabiendo que tau es igual a fuerza entre área de corte, esto es igual a μ por delta de velocidad, delta de y, variación de velocidad, variación de y. Finalmente, despejando velocidad, como estamos hallando la máxima velocidad, entonces vamos a tener la velocidad que va a ser igual a fuerza por dy sobre a por la viscosidad.
El dato que aún no sabemos exactamente es el área de contacto. Fuerza ya tenemos, porque la única fuerza que actúa en este sistema es el peso del cilindro que se desliza. Ese peso es W y vale 16 newton. ¿Cuál es el área de contacto? Obsérvese que este ejemplito de acá es lo que produce si cortamos, digamos, por aquí al ejercicio, ¿no? Entonces, el área de corte es toda esta área que está acá. Como esto se repite en todo el perímetro de esta superficie, es decir, aquí tenemos así, aquí tenemos de igual forma así, aquí tenemos de igual forma así, y aquí tenemos también igual ese mismo gráfico. En todo esto se repite, en todo el diámetro. Entonces, el área de corte, si abrimos el cilindro, tenemos así. Entonces pasa si abrimos el cilindro. Entonces el cilindro, que más o menos lo llevo acá, se le va a producir al cilindro esfuerzo en toda su área lateral, mejor dicho, al revés, en toda su área lateral, en todo su perímetro. Entonces todo ese esfuerzo de corte va a estar acá. Siendo esta superficie, vamos a llamarla con amarillo, toda esta superficie el área de contacto. Toda esta es la superficie de área de contacto. ¿Cuánto vale? Recuerden geometría. La altura, hemos dicho que vale 0.1 metros. Esta longitud de acá es igual a 2pi, 2 por pi. Entonces el área igual a 0.1 por 2pi. 2pi del radio, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a reemplazar acá. Para esto hacerlo más genérico, vamos a colocarle altura. 2pi por radio por altura. ¿Ok? Reemplazando acá. Entonces fuerza. ¿Cuánto es el peso? 16 newton. Por el de Y, el espacio que hay entre el tubo y el elemento que se desliza y el cilindro que se desliza es 1 milímetro o 1 por 10 a la menos 3 metros. El área de contacto es esta de acá, 2pi por radio, 25 milímetros, es decir, 25 por 10 a la menos 3 metros por la altura de ese cilindro, 0.1 metros. Este es el radio y este es la altura, 0.1 metros por la viscosidad, que es 1.9 newton
sobre el metro al cuadrado por segundo. Lo escribí así, más descompuesto para que vean cómo se simplifica todo. Newton con Newton se van. Metro por metro me hace metro cuadrado, se va con este. Y las unidades que me quedan son metro sobre segundo. Operando aritméticamente, obtenemos que la velocidad a la que está deslizándose ese cilindro es de 0.54 metros sobre segundo. Listo, teníamos nuestro problema resuelto. ¿Se entendió? Hola, buenas. Ya. Vamos a hacer ahora un ejercicio que siempre yo lo he visto en sus últimos exámenes que lo han metido. Es un ejercicio sobre coeficiente de compresibilidad. ¿Ok? Este va a ser el ejercicio número 4, creo, ¿no? Sí, número 4. Ejercicio número 4. Esto me hubiera gustado verlo en presencial, pero por la lluvia y que me hablaron sus compañeros. Y ayer tuve un percance, por eso van a disculpar. Entonces, ¿qué presión se debe aplicar al agua para reducir su volumen en 1.35% si su módulo de elasticidad es de 2.18 gigapascal? Entonces, el único dato que tengo, observen, el único dato que me dan es igual a 2.18. Dice, ¿qué presión se ha de aplicar aproximadamente al agua para reducir su volumen en 1.35% si su módulo de elasticidad es de 2.18 gigapascales? Entonces giga es igual a 1 por 10 a la 9. Entonces 2.18 gigapascales sería 2.18 por 10 a la 9 pascales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El único dato que nos dan son el dato del módulo de elasticidad del fluido, no sabemos cuál es, y nos dice que reduzcamos su volumen en 1.35%. Tenemos lo siguiente. Ya. Pero tenemos lo siguiente. Supongamos que este cilindro está lleno de agua, ¿ok? Tenemos un volumen inicial y el volumen final aplicando una presión. Aplicando una presión aquí. Nos pide cuál es esa presión.
para que la diferencia de volumen sea 1.35%. Lógicamente el volumen final va a bajar, bueno, vamos a exagerar un poquito ahí. Ya bajó, ya no es acá el volumen final. Entonces el volumen final tiene que ser menor, ¿no? Entonces resolvamos aplicando la fórmula. Ahora aquí yo les pregunto, el volumen inicial es un 100%, ¿no? Porque no se redujo nada. El volumen final, ¿qué pasa? Si es 100% yo le reduzco 1.35%, ¿cuánto me queda? Me queda 98.65%. ¿De qué cosa? Del volumen inicial, ¿correcto? Porque esto está en referencia con el volumen inicial, ya que primero tengo un volumen inicial que es el 100% y yo le reduzco 1.35%. Entonces voy a tener 98.65% del volumen inicial. Entonces el ensayo de modo de elasticidad es igual a menos variación de presión sobre variación de volumen entre el volumen. Este delta P y delta B son variaciones. Entonces delta P es igual a presión final menos presión inicial, y delta B es igual a volumen final menos volumen inicial. ¿Ok? Y este volumen de acá, ese volumen es igual al volumen inicial. En un ensayo para verificar cuál sería el modo de elasticidad de un fluido, así es como se lo realiza en laboratorio. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa cuál es esa presión. Despejemos. Esto está dividiendo, va a pasar a multiplicar, y el negativo también. Nos va a quedar la variación de presión, va a ser igual a menos delta B entre B por E. Entre E por E. Reemplazando en la fórmula, negativo delta B es igual a volumen final menos volumen inicial entre volumen inicial por el módulo de elasticidad. Yo le pregunto cuál sería el volumen final en nuestro ejercicio. Será 98.65% de la velocidad del volumen inicial, ¿no? Entonces aquí colocamos 98.65 entre 100, ya que estamos hablando de porcentaje del volumen inicial, menos el volumen inicial, ¿cuál era? 100%. 100 entre 100 del volumen inicial. Dividido volumen inicial multiplicado por E. Siguiendo la siguiente hoja, tenemos lo siguiente. Delta P es igual a negativo, y aquí podemos factorizar, observan, podemos factorizar el volumen inicial, ya que lo tenemos en ambos miembros. En este término y en este término. Factoricemos volumen inicial. ¿Qué nos va a quedar adentro? Nos va a quedar lo que está acá. 98.65 entre 100. 100 menos 1, ya que es 100 sobre 100, ¿no? Aquí
Aquí tenemos volumen inicial factorizado. Volumen inicial todo esto multiplicado por E. Volumen inicial en el numerador, volumen inicial en el denominador se anulan. Finalmente, delta P me va a quedar menos y todo esto colocando ya los datos también del módulo de elasticidad 98.65 entre 100 menos 1 por el módulo de elasticidad es 2.18 por 10 a la 9 a la 9 pascal. Delta P, la presión que se debe aplicar es la siguiente, operando todo esto en la calculadora: 29.43 por 10 a la 6 pascal. Las unidades de presión, la delta P, que está en pascales por si acaso, ¿okay? Esta está en pascales. Las unidades que tenemos de salida son pascales, por lo tanto el ejercicio está correcto. Este es un ejercicio que lo he visto mucho en el examen, entonces sería bueno que lo aprendan, ¿okay? También se puede realizar de otra forma. Se hace de la siguiente forma: directamente se dice menos 1.35% o sea, el delta B va a ser igual a menos 1.35% del volumen inicial, es decir, 1.35 entre 100 del volumen inicial negativo, o sea, también se lo suele resolver así. Es otra forma, si ustedes quieren resolver. Esta de acá, que quizás es más fácil, ¿no? Pero más lógica tiene, como yo les enseñé. Cómo queda, o sea, según un ensayo que determina el modo de elasticidad de un fluido, ¿ya? En este fluido lo desconocemos. Seguimos. A ver qué ejercicio podemos hacer. Hagamos este último ejercicio, que es un ejercicio también modelo de examen. Este ya es un poquito más complicado, entonces voy a requerir que presten más atención, ¿ok? 5. El enunciado es largo, pero se lo voy a leer, ¿ok? Este es un ejercicio que creo que no pudieron resolver sus compañeros en el examen, o sea, no sabían por dónde hallarle, digamos. Entonces se lo leo, 2 veces se lo voy a leer. Un tanque contiene aceite y agua, aceite A, agua B, sobre los cuales varía la presión del aire. Las dimensiones mostradas en la figura corresponden a la presión atmosférica del aire. Si se agrega aire lentamente hasta alcanzar una presión manométrica de 1 megapascal, ¿cuál será el desplazamiento total abajo de la superficie, libre del aceite y del aire? La viscosidad del aceite es de 2050 megapascales newtons por metro cuadrado de aceite y 2075 megapascales. Entonces estas son las módulo de elasticidad, mejor dicho, del aceite y del agua. El recipiente no cambia su volumen y parece de presiones atmosféricas. Entonces lo que está sucediendo es lo siguiente:
Entonces, obviamente el problema se ve mucho mejor si se lo muestro un dibujo, ¿no? Entonces los datos son estos, miren. Voy a hacerles el dibujito y les pongo los datos. Cada dato que ustedes vayan leyendo, siempre es bueno que lo anoten y sepan cómo, para saber cómo poner y resolver el ejercicio. Tenemos lo siguiente. Ya. Por aquí entra la presión del aire. Aquí tenemos aire. Y aquí tenemos los dos fluidos. El aceite más oscuro. Tenemos aceite en A. Aceite y esto es agua. ¿Ok? Estos diámetros son los siguientes. La medida, ¿no? 800 milímetros, 500 milímetros y 200 milímetros. Diámetro. Y ni siquiera lo dicen que es diámetro. ¿Ya? Ahorita les voy a decir dónde lo dice en el enunciado. En el enunciado dice un tanque. O sea, los tanques generalmente para contener esto son cilíndricos, ¿no? Ok. Entonces aquí hay aire y aquí en este espacio está la presión de 1 megapascal. Es la presión manométrica de 1 megapascal. Tenemos datos, presión de 1 megapascal. ¿Qué más tenemos? Desplazamiento total debajo de la superficie libre del aceite y del aire. Es decir, partiendo como referencia de aquí, cuánto es el nivel que se va a bajar todo esto. Porque recuerden que aquí hay una presión y como sucedía aquí este nivel baja, no hemos calculado nosotros la diferencia del nivel, que la podemos calcular, no pasa nada, pero en este problema es más aplicativo, baja. Y hay dos fluidos, no es solamente uno, miren, son dos fluidos los que tenemos. Entonces, existen variaciones de presión. ¿Ok? Tenemos módulo de elasticidad del aceite. Tienen este ejercicio porque este ejercicio puede ser que es 2050 megapascales. Módulo de elasticidad del agua o H2O, de agua, 2075 megapascales. Mega es 1 por 10 a la 6. ¿Ok? Entonces, para cada estrato, como no estamos todavía no están llevando presiones, entonces vamos a suponer que la presión se aplica, que esta misma presión se aplica para todo. ¿Okay? Lo correcto, o sea, vamos a suponer que esto varía respecto a 1 megapascal y esto va a variar con una presión de 1 megapascal, una variación de presión de 1 megapascal. Porque dice, se empieza a llenar de aire, dice. Es decir, que la presión inicial
es de 0 pascales o 0 megapascales. Y ahí dice el problema, ¿no? Se llena hasta alcanzar. Entonces, presión final 1 megapascal. Trabajemos directamente con el último estado, ¿no? Porque no vamos a anotar para 0.5 megapascales cuánto va a ser la deformación. Tenemos total. Lo correcto para el agua, para utilizar la presión del agua, es utilizar la definición de presión, que es igual a gamma al precio específico por la altura de ese estrato. Es decir, que el agua tendría una presión de, partiendo de acá, 1 megapascal más el gamma del aceite por la altura, es decir, esta altura que hay de aceite. Esto es la presión que ejerce el aceite. Tiene que sumarse a la presión manométrica para que sea la presión que está aplastando al agua realmente. Pero ¿por qué no lo tomamos en cuenta? Porque no nos lo da de datos. Lógicamente nos dan los módulos de elasticidad. Entonces no tomamos en cuenta eso. Pero lo correcto es lo que les explico ahorita. ¿Okay? Porque el aceite también ejerce una presión al agua. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces hallamos. Pausa. Diga. Este taller está grabando la presentación, por favor. En teoría sí, pero el audio no sé si estará grabando. Es que no se me escuchaba acá. Si yo estoy grabando, yo tengo un micrófono en mi computadora, entonces ese audio es el que se está grabando, ¿ok? Ah, no lo va a pasar, ¿no? Claro, lógicamente. Voy a leer un Classroom y ahí le voy a enviar este ejercicio resuelto. Los enunciados igual lo voy a tratar de acomodar. Es que quiero, para no escribirlo aquí en la tabla, que es complicado, entonces prefiero hacerlo en Word, ¿no? Y ir copiando y pegándolo de, ¿no? Es mejor así, ¿o no? Sí, ¿no? Ok. Entonces, hallar variación de volumen para cada nivel o estrato de agua. Entonces definimos módulo de elasticidad es igual a menos la variación de la presión entre delta B entre B. Despejando la variación de volumen, porque eso es lo que queremos. ¿Por qué variación de volumen? Porque esto ya tenemos de dato, esto ya tenemos de dato y esto ya tenemos de dato. Necesitamos variación de volumen. ¿Cuánto varía ese volumen? Es decir, si tenemos un cilindro que no cambia su diámetro, si yo sé cuánto volumen se fue de acá, puedo saber esta altura. ¿Ah? Entonces, despejando acá tendríamos lo siguiente, que la variación de volumen va a ser igual a... Vamos a hacerlo pasito por pasito ya. Esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Delta B entre B es igual. Esto está multiplicándose a este 1, va a pasar a dividir. Menos delta P entre el módulo de elasticidad. Finalmente, delta B va a ser igual. Este volumen que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Menos delta P por el volumen entre E. Listo. O también podemos colocarlo, si queremos que se vea mejor, volumen por delta P. Todo esto entre E. Listo. Ya tenemos la fórmula para cada estrato. O sea, aquí allá delta B del agua delta B del agua, variación de volumen del agua, es igual al volumen menos, y en el numerador el volumen del agua, ¿no? Digo el volumen de ese estrato de agua, a que es igual, como tenemos diámetro, es igual a pi cuarto por el diámetro al cuadrado. ¿Y el diámetro al cuadrado cuánto es?
diámetro son 300 al 400 milímetros, ¿no? Como queremos hallar volumen, no pasa nada, digamos, de las unidades. ¿Por qué no pasa nada? Miren la fórmula que llamo delta P entre E. Aquí tenemos volumen. Este volumen está en milímetros al cubo, ¿no ven? Por delta P, que va a estar en megapascales, y el E está también en megapascales. Entonces no hay problema. Miren, P está en megapascales y el MPa igual, el módulo de elasticidad igual que megapascales. Por lo tanto se van a anular las unidades. ¿Okay? Entonces, pi cuarto por diámetro al cuadrado por la altura. ¿Cuánto es la altura? Volumen es igual a pi cuarto por diámetro al cuadrado por la altura. Está la fórmula. ¿Cuánto es la altura del agua primero? 800 metros. Esto es el volumen por delta P. Entonces presión final menos presión inicial, 1 menos 0, 1 megapascal. 1 megapascal. Igual, módulo de elasticidad del agua, 2075 megapascal. ¿Qué tenemos? Megapascales con megapascales se anulan, que es lo que le dije hace rato, y calculamos esto. Nos queda menos 27.252.37 milímetros al cubo. Entonces eso es lo que se perdió de agua. Como esta es una pérdida de volumen, no nos interesa si es agua o aceite, digamos. La pérdida de volumen es la misma. Estamos midiendo pérdida de volumen, no otra característica. Entonces, del aceite, ¿cuánto es la pérdida del aceite? Entonces, delta del aceite, variación de volumen del aceite, de igual forma, negativo. ¿Qué quiere decir que me debe salir negativo? Quiere decir que está disminuyendo el volumen, por si acaso. Y es lógico, porque se está aplicando una presión acá. Por esta presión está disminuyendo. Entonces lo mismo que arriba. Primero el volumen. Pi cuarto por diámetro, que es el mismo, 300 milímetros al cuadrado por la altura del estrato de aceite. Son 500 milímetros. Ese es el único valor que cambia. Por delta P, que es la presión que se está aplicando, 1 megapascal entre el módulo de elasticidad del aceite, son 2050 megapascal. Megapascales con megapascales se anulan y me queda negativo, igual que acá, negativo, lo vamos a poner aquí, negativo 17.240.45 milímetros al cubo. Entonces aquí hallemos cuánto es la pérdida de volumen total. Es igual a la pérdida de volumen del aceite, del agua, más la pérdida de volumen del aceite. Haciendo la suma de eso nos queda menos 44.492.82 milímetros cúbicos. Ahora aquí viene lo complicado. Hasta aquí quizás algunos han llegado, pero el problema fue esto de acá, hallar esa altura, o sea, producirse esta presión. Le dije que este nivel va a descender, ¿no? El aceite, digamos, se va a bajar hasta acá y el agua hasta acá, entonces este aceite se viene para acá y hay una distancia X a donde queda finalmente todo esto de acá. Entonces el aceite bajó por acá, digamos, y acá.
Esta distancia es lo que pide la pregunta. ¿Cuánto bajó el nivel de la parte superior, digamos, ¿no? Hacia abajo es negativo y hacia arriba es positivo. Si subió, pues no subió porque hay una presión. Entonces, una concepción, aún sí, diga, está reventando la cabeza. Al decir que el agua baja, que el aceite baja, en la teoría dice que los líquidos son incompresibles. ajá, claro. No podemos reducir el volumen. O sea, cuando se someten a altas presiones, cuando se dice, digamos, líquido incompresible, es para hacer una diferencia con los gases. Por ejemplo, un gas, si uno le aplica una presión mínima, digamos, el volumen de un gas ocupa todo digamos, tenemos un cilindro, ¿no? Y esto está lleno de gas. Las partículas son muy, si uno lo ve microscópicamente, si uno ve un cubo de un gas, digamos, están muy separadas. Aquí en las partículas están separadísimas las partículas. ¿No ven? Entonces, aquí yo le aplico una presión mínima, pequeña, digamos, una presión pequeña, el volumen del gas, lo que estaba todo esto lleno, va a reducir altísimo, va a estar por acá, va a estar por abajo, por abajo. Entonces, los líquidos incompresibles no es que no se puedan comprimir, se comprimen, pero es con altísima presión. Mira cuánta presión. Esto es 2050. Ten en cuenta que mega es 1 por 10 a la 6. Entonces estaría teniendo casi 2050 millones de pascales. Es un valor altísimo, ¿no? Entonces, y esto vas a ver que lo va a comprimir, poquito lo va a comprimir. Ahorita que hayamos la respuesta, ¿no? Con este volumen que se perdió, vas a ver que esto que se desplazó, esto que comprimió, esto que se movió, es ni 1 milímetro. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Va a ver que va a ser la respuesta menor a 1 milímetro. Y la presión es altísima, son 2050 millones de pascales. ¿Se comprendió eso? Hola. Ah, ya, está bien. O sea, no es que no se compriman, sino que la presión después es altísima. En cambio, si esta misma presión uno se le pone a un gas, digamos, aquí ponerle helio y aquí xenón, esto puta se va hasta acá, digamos. O sea, va a ser por lo menos, aquí nomás son 50 centímetros, 80, pues pasó 1 metro o quizás más se va a comprimir. O sea, por el tema de las partículas. Entonces, hagamos esta analogía. A mí siempre me gusta cuando les enseño, quiero que sepan el por qué, digamos, está sucediendo eso. Porque de nada me sirve enseñarles resultados si ustedes no saben de dónde vienen, ¿no? Entonces, vamos acá. Aquí. Entonces aquí tenemos un cilindro que en un principio estaba a cierto nivel, es decir, estaba todo esto lleno. Pero ¿qué sucedió? Vino una presión y ese nivel lo bajó hasta acá. O sea, de este cilindro no cambió su diámetro, no cambió nada, pero sí cambió su volumen. Este diámetro sigue siendo el mismo, pero aquí hubo un delta V. Este volumen se fue. Yo les pregunto, ¿puedo calcular esta altura? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Volumen está en función del radio y la altura. Tengo el radio porque no cambió los diámetros, digamos, ¿no?
También aquí para no hacerlo difícil, volumen está en función del diámetro y la altura. Los diámetros son iguales, no cambiaron. ¿No ven? Entonces, si yo saco volumen es igual a pi cuarto por diámetro cuadrado por la altura, yo tengo el dato de volumen y tengo el diámetro. Yo puedo saber cuánta altura tiene este volumen. ¿No ven? Entonces la altura va a ser igual a pi cuarto por diámetro al cuadrado. Mejor dicho, va a ser igual al volumen. En este caso, el volumen que vamos a sacar de la altura es el delta B. Y la altura que varió se define como volumen entre pi cuarto por diámetro al cuadrado. Es decir, estamos despejando altura. Lo que está multiplicando va a pasar a dividir. Listo. Con esto tendríamos la altura. Es una analogía. ¿Se entiende? Teníamos en un principio este cilindro grandote, tenía un volumen total, todo estaba lleno. Un delta B negativo debido a una presión, es lo que sucedió hace rato, disminuyó el volumen que hay acá. Yo conozco cuánto volumen disminuyó. Si el diámetro se mantuvo, entonces con la fórmula volumen es igual a pi cuarto por diámetro cuadrado por altura. Yo despejo la altura para saber esta altura de acá. ¿Y cómo lo verificamos? Verificamos de la siguiente forma, cumpliendo esta ecuación. Pi cuarto por diámetro cuadrado por la altura que saquemos tiene que ser igual al volumen que se perdió. Y vamos a hacer eso ahora. Solamente que nosotros a esta altura yo le llamé X, ¿no? Pero podemos llamarle lo que sea. Vamos a poner la altura. Entonces, volumen es igual a pi cuarto por diámetro al cuadrado por la altura. ¿El volumen cuál era? Era el delta B que hallamos, ¿no? Igual pi cuarto por diámetro al cuadrado por la altura. Despejando la altura, tenemos delta B entre pi cuarto por diámetro al cuadrado. Delta B, ¿dónde está? Son 44.492 92.82 milímetros al cubo. Entre pi cuarto por diámetro al cuadrado. ¿Cuánto es el diámetro? 300 milímetros. No varía su diámetro. Bueno, arriba tengo, en el numerador tengo milímetros al cubo y en el denominador tengo milímetros al cuadrado, por lo tanto mi respuesta son milímetros. Entonces esa altura de lo que cambió aplicando aquí las operaciones aritméticas, volumen negativo, ¿no? Sería menos 0.63 milímetros. Como le dije al compañero, era menos de 1 milímetro. Tantísima presión para reducir el volumen tan poquito. O sea, para reducir la altura mismo, ni siquiera la presión, la altura, poquitísimo. Entonces, menos 0.63. O sea, esa es la respuesta. ¿Cuánto bajó? Menos 0.63 milímetros. Obviamente no hay distancias negativas, ¿no? Entonces, por eso se dice que esta distancia que bajó, X es igual a 0.63 milímetros hacia abajo, porque el nivel bajó. Entonces eso, ¿se entiende? ¿Bueno? ¿Se comprendió? Hola. Ah, ya, se comprendió eso. Ok. Sí, ok.
Entonces, aquí vamos a quedar. Les voy a enviar los enunciados. Voy a acomodarle un poquito más esto. O sea, me falta añadirle los enunciados al material que hicimos ahora. Y el formulario ya se los envié. Se lo imprimen, por favor. Le va a ayudar bastante. Eso yo lo hice cuando yo llevé con la ingeniera, digamos. Entonces no se preocupen del método, nada. Todo va a estar correcto y se lo va a revisar bien. ¿Ya? Así que no tengan pena de los ejercicios. Cuando les dé práctico, que yo sé que les va a dar, me avisan y vamos haciéndolo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a quedar. Cualquier cosa, duda, consulta que tengan, la hacen aquí o al grupo o al privado de repente. Y continuamos la siguiente clase. La siguiente clase, sea lo que sea, yo iba trayendo de lo que sea, vamos a poner presencial. Porque a mí me gusta dar más las clases presenciales, porque son mis alumnos de mecánica de materiales, quizá carretera, saben cómo doy las clases. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. El formulario imprímanselo, se los recomiendo porque les va a ayudar. Eso, si pueden, fórrenlo con Yure, digamos, aunque sea, o plastifiquenlo. Yo lo tengo plastificado. Ya, se cuidan, que les vaya bien. Esta grabación la voy a pasar y voy a hacer un classroom y ahí se los paso todo el material. Una consultita de mecánica de los materiales, ¿qué horario están en su plan? ¿A qué hora yo doy la clase? Sí. Yo las clases las doy los días viernes de 4 de la tarde a 5:30, 2:22, aula 1. Te puedo mostrar el material, mira. 2:22, ¿aula qué? Aula 1. Vale, perfecto. Te muestro, mira lo que ya hemos avanzado en mecánica de materiales. Hicimos 3 ejercicios, ya vamos a hacer. Hicimos este ejercicio número 1, donde está aquí todo detallado. Lo mismo que hice acá, hice en clase, lógicamente. Aquí por qué tracción, por qué compresión. En clase les expliqué por qué tracción, por qué compresión, equilibrio. Sacamos los esfuerzos, las longitudes, de dimensión de deformaciones, y aquí vemos cómo se desplazan los elementos debido a las deformaciones. Está el estado inicial y el famoso estado final, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió con la barra de la izquierda? ¿Qué pasa con la barra de la derecha? Lo completo y listo. Aquí hacemos el método para saber cómo se desplaza un nudo, método de las líneas paralelas, que es el que vamos a utilizar. Planteamos las ecuaciones, planteamos para las dos ecuaciones, resolvemos y listo, en la conclusión. También hicimos este ejercicio. Este no lo hice en clase porque no dio tiempo, pero queríamos la solución, cómo se desplaza el nudo A. Ahí está, cómo se desplaza el estado inicial, el estado final. Y aquí está cómo se desplazó el tratamiento. Y ahí la conclusión. Y este último que hicimos en clase, que es un modelo de examen de industrial, que posiblemente sea el examen que yo dé con mis estudiantes. Aquí está, cómo se desplaza y la respuesta final, desplazamiento vertical. Si ahorita le escribo al privado, ¿será que me agrega a ese grupo, por favor? Claro, y te paso el Classroom, te unís ahí y vas a ver todo este material ahí. ¿Ok? Gracias. Listo. Nos vemos entonces. Se cuidan. Chao, chao.